Capítulo 2. El deseo. Punto inicial de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Burns descendió del tren de carga en Orange, New Jersey, hace más de 30 años, quizás parecía un vagabundo. Sin embargo, sus pensamientos eran los de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril a la oficina de Thomas A. Edison, su mente trabajaba sin descanso. Él lograba verse a sí mismo parado frente a Edison. Se escuchaba a sí mismo solicitándole al señor Edison una oportunidad para llevar a cabo la única e intensa obsesión de su vida. Un deseo ardiente de convertirse en socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Burns no era una mera esperanza, era un entusiasta y vibrante deseo que trascendió a cualquier cosa. Era claro y determinante. El deseo no era nuevo cuando se le acercó él a Edison. Este había sido su deseo dominante por un largo período. En un comienzo, cuando el deseo apareció por primera vez en su mente, debe haber sido, probablemente lo fue, solo un deseo. No obstante, no era solo un deseo cuando se apareció frente a Edison con él. Algunos años después, Edwin C. Burns estuvo parado nuevamente frente a Edison, en la misma oficina donde por primera vez conoció al inventor. Esta vez su deseo se había convertido en realidad. Ya era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había hecho realidad. Hoy, personas que conocen a Burns lo envidian debido al quiebre que produjo en su vida. Ellos lo ven en sus días de gloria, sin tomarse la molestia de investigar las causas de su éxito. Burns tuvo éxito porque eligió un objetivo claro. Puso toda su energía, todo el poder de su voluntad y toda su energía en pos de dicho objetivo. No se convirtió en socio de Edison el día en que llegó. Se contentó con partir en el más humilde trabajo, en la medida en que éste le proveyese la oportunidad de tomar inclusive un solo paso hacia su anhelado fin. Pasaron 5 años antes de que la ocasión que estaba buscando hiciera su aparición. A lo largo de dichos años, no hubo ni siquiera un rayo de esperanza. Ni una sola promesa de lograr su deseo se le había presentado. Para cualquiera, excepto para él, parecía solamente otro rodamiento en la rueda de los negocios de Edison. Pero, en su propia mente, él era el socio de Edison en todo momento. Desde el primer día en que fue a trabajar ahí, por primera vez. Es una ejemplificación notable del poder de un deseo claro. Burns logró su meta porque anhelaba ser socio del señor Edison más que cualquier otra cosa. Creó un plan con el cual lograr dicho propósito. Y muy importante, quemó todos los puentes tras él. Mantuvo su deseo hasta que se convirtió en la obsesión dominante en su vida y posteriormente un hecho. Cuando fue a Orange, no se dijo a sí mismo: voy a tratar de convencer a Edison para que me dé algún tipo de trabajo, el que sea. Él dijo: veré a Edison y le avisaré que he venido a ser su socio. Él no dijo: voy a trabajar ahí por unos pocos meses y si es que no tengo estímulos, renunciaré y buscaré un empleo en otro lado. Él dijo: partiré donde sea. Haré lo que Edison me diga y antes de que me dé cuenta, me convertiré en su socio. Él no dijo: voy a mantener mis ojos abiertos a otra oportunidad, en caso de que falle en obtener lo que quiero en la empresa de Edison. Él dijo:
Hay tan solo una cosa en este mundo que estoy determinado a obtener, y es una asociación con Thomas A. Edison. Voy a quemar todos los puentes tras de mí y arriesgar todo mi futuro en mi capacidad para alcanzar lo que busco. Él no dejó posibilidad alguna para retroceder. Tenía dos posibilidades: vencer o perecer. Esa es toda la historia del éxito de Burns. Hace mucho tiempo, un gran guerrero enfrentó una situación en la cual tuvo que tomar una decisión que aseguró su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar su ejército para enfrentar a un poderoso contrincante que tenía muchos soldados de los que él contaba. Subió a sus soldados en botes, desembarcó en el país enemigo, bajó a su soldado y su equipamiento, y posteriormente dio la orden de quemar los botes que los habían traído. Dirigiéndose a sus hombres antes de la primera batalla, dijo: «Ustedes alcanzan a ver cómo se queman los botes. Eso significa que no tenemos cómo irnos de estas costas vivos, a no ser que ganemos la batalla. Debemos tomar una determinación: vencer o morir». Vencieron. Cada persona que gana en cualquier emprendimiento debe estar dispuesta a quemar sus botes y eliminar todas las posibilidades de dar pie atrás. Solo así puede tener la convicción de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de vencer, fundamental para lograr el triunfo. La mañana siguiente, después del gran incendio en Chicago, un grupo de comerciantes se paró en la State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus negocios. Se reunieron para decidir si tratarían de reconstruir o abandonarían Chicago para comenzar de cero en alguna locación más prometedora del país. Tomaron la decisión, todos, excepto uno: abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir apuntó con un dedo a los restos de su tienda y le dijo a los demás: «Caballeros, en ese exacto lugar construiré la tienda más grande del mundo. No importa las veces que pueda quemarse». Eso fue hace casi un siglo. La tienda fue construida. Todavía sigue en pie. Una torre. Un monumento al poder de ese estado mental conocido como deseo ardiente. Lo más sencillo que Marshall Field podría haber hecho era imitar a sus colegas. Cuando las perspectivas aparecían como difíciles y el futuro se veía adverso, se retiraron a donde las cosas lucieran más fáciles. Es importante notar la diferencia entre Marshall Field y los otros comerciantes, puesto que es la misma diferencia que distingue a Edwin C. Burns de los miles de jóvenes que trabajaron en la compañía de Edison. Es lo mismo que distingue a prácticamente todos quienes tienen éxito de aquellos que fracasan. Cada persona que alcanza la edad de comprender el propósito del dinero, de seguro quiere obtenerlo. Simplemente desear no es lo que trae las riquezas. Sin embargo, desear con un estado mental en el cual el deseo se convierte en una obsesión, el planificar maneras concretas para adquirirlas y ejecutar dichos planes con una persistencia tal que no acepta fracasos, de seguro traerá fortunas. El método por el cual los deseos por riquezas pueden transmutarse a su equivalente financiero consta de 6 pasos prácticos. Primero, fije en su mente el monto exacto de dinero que desea. No basta con decir, quiero mucho dinero. Debe ser una cifra precisa. Hay una razón psicológica para esto que será descrita en el capítulo siguiente. Segundo, determine exactamente
lo que está dispuesto a entregar a cambio del dinero que quiere. No existe algo por nada. Tercero, establezca una fecha concreta en la cual pretende poseer el dinero que busca. Cuarto, trace un plan concreto para lograr su deseo y comience inmediatamente a ponerlo en acción, sin importar si está o no preparado. Quinto, escriba un enunciado claro sobre la cantidad de dinero que pretende adquirir. Establezca el tiempo límite para dicha adquisición. Establezca lo que está dispuesto a entregar a cambio del dinero y detalle claramente el plan que ejecutará para acumularlo. Sexto, lea su declaración en voz alta, 2 veces al día, una antes de acostarse en la noche y otra antes de levantarse en la mañana. Mientras lea, debe sentir y creer que ese dinero ya está en su poder. Es primordial que siga estos 6 pasos. Deténgase especialmente en seguir las instrucciones del paso 6. Usted podría alegar que se le hace imposible verse en posesión del dinero antes de realmente tenerlo. Aquí es donde un deseo ardiente lo ayudará. Si usted realmente desea el dinero tan fervientemente que su deseo es una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse de que lo va a adquirir. El objetivo es desear el dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que se convenza de que lo tendrá. Solo aquellos que toman conciencia del dinero alguna vez acumulan grandes fortunas. El tomar conciencia del dinero quiere decir que la mente se ha saturado completamente con el deseo por el dinero, de modo que uno puede verse a sí mismo poseyéndolo. Para el no iniciado, que no se ha educado en los fundamentos principales de la mente humana, quizás estas instrucciones parezcan poco prácticas. Para quienes no consigan reconocer la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que difunden fue revelada por Andrew Carnegie, quien empezó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló, pese a sus humildes comienzos, para que estos principios le rindieran una fortuna de más de $100 millones. Como ayuda adicional, quizá le sirva saber que los 6 puntos recomendados aquí fueron detenidamente analizados por el fallecido Thomas A. Edison, quien puso su sello de aprobación en ellos, por ser esenciales no solo para la acumulación de dinero, sino para la obtención de cualquier meta. Estos pasos no implican un trabajo duro, tampoco sacrificio. No exigen que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Su aplicación no requiere de mucha escolaridad. Sin embargo, el éxito en la aplicación de estos 6 pasos necesita de la imaginación suficiente que permita ver y comprender que la acumulación de dinero no puede ser dejada al azar. Uno no debe tomar conciencia de que todos quienes han acumulado grandes fortunas primero tuvieron una cierta medida de sueños, anhelos, deseos y planificación antes de que pudiesen adquirirla. A estas alturas, usted deberá saber que nunca tendrá riquezas en grandes cantidades a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo quemante por el dinero y que realmente crea que lo poseerá. Usted podría saber, además, que todo gran líder, desde el comienzo de la civilización hasta el presente, ha sido un soñador. Por ejemplo, el cristianismo es un gran poder en el mundo actual, puesto que su fundador tuvo un deseo tan fuerte
que lo pudo transmutar en su forma física. Si usted no puede ver riquezas en su imaginación, jamás podrá verlas en su balance bancario. Nunca, en toda la historia de América, ha habido una oportunidad tan grande para los soñadores prácticos como ahora. El colapso económico de 6 años ha reducido a todos los hombres substancialmente al mismo nivel. Está a punto de nacer una nueva raza. Las apuestas representan enormes fortunas que se acumularán dentro de los próximos 10 años. Las reglas de la raza han cambiado, debido a que ahora vivimos en un mundo cambiante, que definitivamente favorece a las masas. Aquellos que han tenido poca o ninguna oportunidad para ganar bajo las condiciones existentes durante la depresión, cuando el miedo paralizó el progreso y el crecimiento. A nosotros, que nos encontramos en esta carrera por la obtención de riquezas, debería motivarnos el hecho de que este cambiado mundo en el cual vivimos demanda nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos liderazgos, nuevos inventos, nuevos métodos para enseñar, nuevos métodos de mercadeo, nuevos libros, nueva literatura, nuevos programas de radio, nuevas ideas para películas. Tras toda esta demanda de nuevas y mejores cosas, existe una cualidad que se debe poseer para triunfar y esta es la certeza del propósito. El conocimiento de lo que uno quiere y el deseo ardiente de poseerlo. La depresión financiera marcó la muerte de una era y el nacimiento de otra. Este mundo cambiante necesita soñadores prácticos que pongan sus sueños en acción. Los soñadores prácticos siempre han sido y siempre serán los modeladores de la civilización. Los que deseamos acumular riqueza debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres que han sabido dominar, para su uso práctico, las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir, y han convertido esas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de recursos que hacen la vida más llevadera. La tolerancia y una mente abierta son necesidades prácticas de un soñador en estos días. Aquellos que tienen miedo de las nuevas ideas están condenados antes de empezar. Nunca ha existido un momento más propicio para los emprendedores que el presente. La verdad, no hay un salvaje oeste que debe ser conquistado, como en los días de la carreta cubierta. Sin embargo, hay un mundo de negocios, financiero e industrial para ser remodelado y redirigido para nuevos y mejores caminos. Al planear la obtención de su porción de riqueza, no se deje influenciar por quienes menosprecian sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros de antaño, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de provechoso. El espíritu que infunde energía en nuestro propio país, en las oportunidades de usted y en las mías, para alimentar y vender nuestro talento. No olvidemos que Colón soñó con un mundo desconocido. Apostó su vida en la existencia de ese mundo y lo descubrió. Copérnico, el gran astrónomo, soñó con una multiplicidad de mundos y los reveló. Nadie lo denunció como poco práctico después que había triunfado. En lugar de esto, el mundo lo veneró, probando así que una vez más, el éxito no requiere de disculpas, permisos por fracaso, ni coartadas. Si lo que usted quiere hacer está bien, y usted cree en ello, adelante, hágalo. Lleve a cabo sus sueños
y no haga caso de lo que los demás puedan decir si usted se topa en algún momento con tropiezos. Tal vez los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, pobre e ignorante, soñó con una carroza sin caballos. Se fue a trabajar con las herramientas que tenía, sin esperar una oportunidad que lo favoreciera, y ahora la evidencia de su sueño está en todo el planeta. Él puso más ruedas en funcionamiento que cualquier otro hombre, porque no tenía miedo de respaldar sus sueños. Thomas Edison soñaba con una lámpara que pudiese ser operada con electricidad. Empezó donde estaba parado y puso su sueño en acción. A pesar de más de 10.000 fallas, perseveró en su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no claudican. Whelan soñaba con una cadena de tiendas de cigarros. Transformó su sueño en acción, y ahora las United Cigar Stores ocupan algunas de las mejores locaciones de las ciudades estadounidenses. Lincoln soñó en libertad para los esclavos de color. Puso su sueño en acción y casi no vivió para ver un norte y sur unidos que tradujeron su sueño en realidad. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que volase a través del aire. Hoy en día podemos ver la evidencia por todas partes de que sus sueños se han cumplido. Marconi soñaba con un sistema para dominar las intangibles fuerzas del éter. Las pruebas de que no soñaba en vano podemos encontrarlas en cada aparato de radio que existe en el mundo. Quizá le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire, sin la ayuda de cables ni algún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde el cual el soñador debe lanzarse. Los sueños no están hechos de apatía, pereza, ni falta de ambición. El mundo ya no se burla del soñador, ni los llama utópicos. Si piensa que sí lo son, viaje a Tennessee y sea testigo de lo que un presidente soñador ha hecho en la forma de aprovechar y usar el gran poder del agua de América. Muchos años atrás, un sueño como este podría haber parecido una chifladura. Usted se ha desilusionado, ha sido derrotado durante la depresión, ha sentido que su gran corazón se ha roto hasta sangrar. Tenga coraje, ya que estas experiencias han dispuesto el metal espiritual del cual usted está hecho. Estos son recursos invaluables. Recuerde, además, que todos quienes consiguieron el éxito en la vida tuvieron un mal comienzo y pasaron muchas dificultades antes de que pudiesen llegar. El cambio en la vida de la gente exitosa suele surgir en el momento de alguna crisis, a través de la cual les es develado su otro yo. John Bunyan escribió Pilgrim's Progress, que se cuenta entre lo mejor de la literatura inglesa, después de haber estado confinado en prisión y haber sido fuertemente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. D. Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido terribles infortunios y estar encarcelado en Columbus, Ohio. Forzado, a través de la desgracia, a conocer a su otro yo y a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor en vez de un criminal indigno. Los caminos de vida son extraños y variados, y extrañas también son las formas de infinita inteligencia, a través de las cuales
Los hombres son algunas veces forzados a pasar por todo tipo de puniciones antes de descubrir sus propios cerebros y su propia capacidad para crear ideas útiles a través de la imaginación. Edison, el mayor inventor y científico del mundo, fue un operador de telégrafo vago. Él falló innumerables veces antes que fue impulsado, posteriormente, hacia el descubrimiento del genio que dormía dentro de su cerebro. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma, para convertirlo en uno de los más grandiosos autores del planeta. Esa tragedia produjo, primero, David Copperfield, y luego, una sucesión de obras que entregan un mundo mejor y más rico a todo el que lee sus libros. La desilusión por amor generalmente tiene el efecto de llevar al hombre a tomar y a la mujer a la ruina. Esto debido a que la mayoría de las personas nunca asimilaron el arte de transformar sus más fuertes emociones en sueños de naturaleza constructiva. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible adversidad, ha escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. La totalidad de su vida es una evidencia de que nadie está vencido hasta que la derrota es aceptada como una realidad. Robert Burns era un campesino analfabeto. Sufrió la maldición de la pobreza y creció para ser un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida, porque vistió de prendas hermosas sus pensamientos poéticos y, por tanto, arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Booker T. Washington nació en la esclavitud, discapacitado por raza y color. Debido a que él era tolerante, tenía una mente abierta en todo momento y era un soñador. Dejó su impresión de humanidad en toda una raza. Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perdurarán en el tiempo, porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas constituidas. Antes de pasar al siguiente capítulo, encienda nuevamente en su mente el fuego de la esperanza, fe, coraje y tolerancia. Si tiene estos estados de mente y un conocimiento de trabajo de los principios explicados, todo lo otro que usted necesita vendrá a usted, cuando usted esté listo para ello. Deje a Emerson afirmar el pensamiento en estas palabras. Cada proverbio, cada libro, refrán que te pertenece para la ayuda y confort, seguramente vendrá a casa a través de pasajes abiertos. Cada amigo que no tiene un deseo fantástico, sino que una gran y tierna alma en su súplica, se deberá encerrar en su aceptación. Existe una diferencia entre desear algo y estar listo para recibirlo. Nadie está listo para algo hasta que cree fehacientemente que lo puede conquistar. El estado mental debe ser de creencia absoluta, no simplemente esperanza o anhelo. Tener apertura de mente es esencial para tener creencia total. Las mentes cerradas no inspiran fe, ni coraje, ni creencia absoluta. Recuerde, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad, del que hace falta para aceptar la miseria y la escasez. Un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en unas pocas líneas. Negocié 1 centavo a la vida, y la vida no me dio más. Por mucho que le imploré a la noche, cuando contaba mis escasos bienes, porque la vida es un amo justo, que te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio, debes aguantar la faena.
Trabajé por un salario de jornalero, solo para descubrir, perplejo, que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me la hubiese pagado de buen grado. Como clímax adecuado de este capítulo, quiero introducir a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez pocos minutos después de que hubiera nacido. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de orejas. Y el médico admitió, cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordo y mudo de por vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una determinación y me formé una opinión, pero expresé esa opinión en silencio, en el fondo de mi corazón. Tomé la decisión de que mi hijo podría escuchar y hablar. La naturaleza podrá haberme mandado un hijo sin oídos. Sin embargo, la naturaleza no puede inducirme a aceptar la realidad de esa amargura. En mi interior supe que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba cierto de que tenía que haber una manera, y sabía que la hallaría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos poner atención. Hay indicadores, claves, para cada uno de nosotros. Y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. La palabra justa, deseo. Mucho más que ninguna otra cosa. Yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo, no renegué jamás, ni por un segundo. Hace muchos años atrás escribí: nuestras únicas limitaciones son aquellas que nos fijamos en nuestras mentes. Por primera vez, me pregunté si esa afirmación era verdad. Acostado en la cama frente a mí estaba un niño recién nacido, sin la capacidad natural de la audición. Aunque él podía escuchar y hablar, obviamente estaba desfigurado de por vida. Seguramente esta era una limitación que el niño no se había fijado en su mente. ¿Qué podía hacer? ¿Encontraría alguna manera de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente, de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la necesidad de los oídos? Tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardoroso, que la naturaleza lo traduciría en realidad con sus propios métodos. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no comenté de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho de que mi hijo no sería sordomudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, descubrimos que mostraba débiles indicios de que oía. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar. Pero de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que, si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces ocurrió algo que me llenó de esperanza. Surgió de algo totalmente inesperado. Un accidente que cambió una vida. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una oportunidad estuvo poniendo un disco una y otra vez durante casi 2 horas, de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se nos hizo patente sino hasta años después,
porque nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de que se apropiase del fonógrafo, me di cuenta de que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo, en la base del cráneo. Estos descubrimientos me dieron los medios necesarios mediante los que comencé a traducir en realidad mi vehemente deseo de ayudar a mi hijo a desarrollar la audición y el habla. Para ese entonces, él estaba haciendo esfuerzos para decir ciertas palabras. La perspectiva estaba lejos de ser alentadora, pero el deseo respaldado por la fe no entiende lo que es la palabra imposible. Una vez que hube descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé prontamente a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto, descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de manera que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír y de ser normal. Había un cuento en particular, en el que yo hacía hincapié dándole un renovado matiz dramático cada vez que se lo relataba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Pese al hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado señalaban que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo se podía convertir esa dificultad en una ventaja. Sin embargo, continué mi práctica de dedicarme a esa filosofía en historias para dormir, esperando que viniera el momento donde él encontrara un plan para que su discapacidad pudiera servir para algún propósito útil. La razón me decía claramente que no había compensación alguna por la falta de oídos y equipo de audición natural. El deseo, respaldado por la fe, empujó a la razón hacia el lado y me inspiró a seguir adelante. Ganó un mundo nuevo con 6 centavos. Al analizar la experiencia retrospectivamente, puedo ver que su fe en mí tuvo mucho que ver con los extraordinarios resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor, y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela se darían cuenta de que no tenía orejas, y por ese motivo le dedicarían una atención especial, y lo tratarían con una amabilidad y una benevolencia asombrosas. Siempre lo hicieron. También le vendí la idea de que cuando fuese lo suficientemente mayor para vender periódicos, su hermano mayor era ya vendedor de periódicos, tendría una gran ventaja sobre éste, porque la gente le pagaría más por su mercancía, debido a que verían que era un niño brillante y emprendedor pese al hecho de carecer de orejas. Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses, imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Entonces, se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde, en que estaba en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero remendón del barrio. Los invirtió en periódicos. Los vendió. Reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle a su banquero los 6 centavos que le había fiado, se encontró un beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano,
cogió las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue la inversa. Reí de buena gana, porque supe que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había rendido frutos. Su madre veía a un niño sordo que, en su primera aventura comercial, se había escapado a la calle y había puesto en peligro su vida para ganar dinero. Yo veía un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100% al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me complació, porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. Más tarde, los eventos probaron que esto era cierto. Cuando su hermano mayor quería algo, él se acostaría en el piso, golpearía sus piernas en el aire, lloraría y, finalmente, lo obtendría. Cuando el pequeño niño sordo quería algo, planificaría una manera de ganarse el dinero, luego comprárselo para sí mismo. Hasta el día de hoy, todavía sigue este plan. En realidad, mi propio hijo me ha enseñado que las incapacidades pueden ser convertidas en escalones, en los que uno puede trepar para alcanzar una meta valiosa, a menos que sean aceptados como obstáculos y usados como coartadas. El niño sordo que oyó. El pequeño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad, sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte a corta distancia. No lo llevaron a una escuela para sordos. No le permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal y mantuvimos esa disposición, aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con funcionarios escolares. Cuando estaba en el instituto, probó un aparato eléctrico para mejorar la audición. Pero no le dio resultado debido a que nosotros creemos que es por una condición expuesta cuando el niño tenía 6 años de edad, por el doctor J. Gordon Wilson de Chicago, cuando él operó un lado de la cabeza del niño y vio que no había señales del equipo de audición natural. Durante su última semana en la universidad, sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida. En lo que pareció una mera casualidad, entró en posesión de otro aparato eléctrico para oír mejor, que le remitieron para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato, debido a su decepción con otro similar. Finalmente lo tomó, se lo puso en la cabeza, le conectó las baterías y... ¡sorpresa! Como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con audición normal. Alborozado con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente, oía con claridad las voces de sus profesores en clase. Por primera vez en su vida, también, mi hijo podía charlar con la gente, sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno. Realmente, había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no era cabal. El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. Ideas que obran milagros. Sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que acababa de obtener, pero extasiado con la satisfacción del descubrimiento de ese mundo de sonidos,
escribió una entusiasta carta al fabricante del audífono, relatándole su experiencia. Algo en ella hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a conocer la fábrica, y mientras hablaba con el ingeniero jefe, contándole de su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea o una inspiración, llámesela como se quiera, destelló en su cerebro. Era ese impulso del pensamiento que convertía su dificultad en una ventaja, destinada a pagar dividendos en dinero y en dicha por millares durante todo el tiempo venidero. El resumen y el núcleo de ese impulso de pensamiento era así. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos, si pudiera encontrar una manera de narrarles la historia de su descubrimiento del mundo. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación, durante la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con los duros de oído de todo el mundo, resuelto a compartir con ellos su nuevo mundo recién descubierto. Una vez lo tuvo hecho, puso por escrito un plan bienal, basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, al momento le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Poco había soñado, cuando empezó a trabajar, que estaba destinado a llevar esperanza y aliento a millares de sordos que, sin su ayuda, se hubieran visto condenados para siempre a la sordera. Un poco después se asoció con el fabricante de su equipo de audición, quien me invitó a asistir a una clase conducida por su empresa, que tenía el propósito de enseñarle a sordomudos a escuchar y hablar. Yo nunca había escuchado de ese tipo de educación, por lo tanto, visité la clase escéptico, pero esperanzado de que mi tiempo no fuera totalmente desperdiciado. Aquí presencié una demostración que me dio una mayor visión de lo que yo había despertado y mantenido vivo en la mente de mi hijo. El deseo para escuchar normalmente. Yo vi sordomudos que estaban siendo enseñados a escuchar y hablar, al aplicar el mismo autoprincipio que yo había utilizado hace más de 20 años atrás para salvar a mi hijo del mutismo por sordera. De este modo, a través de un raro giro en la rueda de la fortuna, mi hijo Blair y yo hemos estado destinados a ayudar a corregir el mutismo por sordera para aquellos que aún no han nacido, porque somos los únicos seres humanos que yo conozco que hemos establecido definitivamente el hecho de que el mutismo por sordera se puede corregir hasta el grado de restaurar la vida normal de aquellos que sufren de esta aflicción. Esto se ha hecho para uno, entonces podría ser hecho también para otros. No me cabe duda de que Blair hubiera sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no nos las hubiésemos rebuscado para formar su mente como lo hicimos. El doctor que lo atendió al nacer nos dijo, confidencialmente, que podía ser que el niño nunca escuchará ni hablará. Hace unas pocas semanas atrás, el doctor Irving Burgess, un especialista renombrado en dichos casos, examinó a Blair muy detalladamente y quedó sorprendido cuando vio lo bien que ahora escuchaba y hablaba mi hijo. Dijo que su examen indicaba que, teóricamente, el niño no debería haber escuchado del todo, pero el chico sí escuchaba, a pesar del hecho que los rayos X mostraban que no había abertura en el cráneo, por las cuales sus oídos podían pasar al cerebro. Cuando sembré en su interior el anhelo de oír, de hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el golfo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior, por algunos medios que los más agudos especialistas médicos no habían sido capaces de descifrar.
Sería un sacrilegio para mí hacer conjeturas de cómo la naturaleza había llevado a cabo este milagro. Sería imperdonable si yo me negara a decirle al mundo todo lo que sé de la humilde parte que asumo en esta extraña experiencia. Es mi deber y un privilegio decir que creo, y no sin razón alguna, que nada es imposible para la persona que respalda el deseo con una fe perdurable. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal. Ahora la tiene. Nació con una minusvalía que fácilmente hubiera desviado a alguien, con un deseo menos definido a la calle, con un puñado de lápices en una mano y una lata vacía en la otra. Esta incapacidad ahora promete servir como medio a través del cual él concederá un servicio útil a muchos millones que sufren complicaciones para escuchar, y también para darles un empleo útil con una compensación financiera adecuada para el resto de su vida. La pequeña mentira piadosa que sembré en su mente cuando él era un niño, llevándolo a creer que su defecto se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó sola. Ciertamente, no hay nada, correcto o equivocado, que la confianza, sumada a un deseo ardiente, no pueda hacer realidad. Estas cualidades están al alcance de todos. En toda mi experiencia de tratar con hombres y mujeres con problemas personales, nunca manejé un caso que demostrará más definitivamente el poder del deseo. Los autores algunas veces cometen el error de escribir sobre temas que conocen muy poco o solo superficialmente. Ha sido mi buena fortuna el haber tenido el honor de probar la solidez del poder del deseo, a través de la aflicción de mi propio hijo. Tal vez fue providencial que la experiencia viniera como lo hizo. Ciertamente nadie está mejor preparado que él de servir como un ejemplo de lo que pasa cuando el deseo es puesto a prueba. Si es que la madre naturaleza se doblega al poder del deseo, es lógico que el hombre puede derrotar a un candente deseo. El poder de la mente humana es extraño e imponderable. No entendemos el método por el cual usa cada circunstancia, cada persona, cada cosa física dentro de su alcance, como un medio de transformar el deseo en su contrapartida material. Tal vez la ciencia descubrirá este misterio. Yo le implanté en la mente de mi hijo el deseo de escuchar y hablar como cualquier persona normal. Este deseo ahora se volvió una realidad. Le implanté en su mente el deseo de convertir su mayor discapacidad en su mayor recurso. Ese deseo ha sido realizado. La forma de operar a través de la cual fue alcanzado este sorprendente resultado no es muy difícil de describir. Consistió en 3 hechos muy definitivos. Primero, yo mezclé la fe con el deseo de escuchar normalmente que le traspasé a mi hijo. Segundo, le comuniqué mi deseo a él en toda forma concebible que estaba disponible a través de esfuerzos persistentes y continuos durante varios años. Tercero, él creyó en mí. La química mental hace magia. Un breve párrafo en un despacho de noticias en relación con Madame Schumann-Heink da la clave del estupendo éxito de esta mujer como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al comienzo de su carrera, Madame Schumann-Heink visitó al director de la Ópera de Viena para que le realizara una prueba de voz. Pero él no la aprobó. Después de echar un vistazo a la desgarbada y pobremente vestida muchacha, dijo nada cordial. Con esa cara y sin ninguna personalidad, ¿cómo espera tener éxito en la ópera?
Señorita, olvide esa idea. Compre una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante. Nunca es demasiado tiempo. El director de la Ópera de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto. Sabía muy poco del poder del deseo. Cuando éste asume las proporciones de una obsesión. Si hubiera conocido mejor ese poder, no hubiese cometido el equívoco de condenar el genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios se enfermó. Se puso cada vez peor a medida que el tiempo transcurría y, finalmente, lo llevaron al hospital para operarlo. El médico me advirtió que había muy pocas probabilidades de que yo volviera a verlo con vida. Pero esa era la opinión del médico, y no la del paciente. Poco antes de que se lo llevaran al quirófano, me susurró con voz débil: «No se preocupe, jefe. En pocos días habré salido de aquí». Una enfermera me miró cabizbaja. Pero el paciente se recuperó satisfactoriamente. Cuando todo hubo terminado, su médico me dijo: «No lo salvó otra cosa que su deseo de vivir. Nunca hubiera salido de este trance si no se hubiese negado a aceptar la posibilidad de la muerte». Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder elevaba a hombres desde comienzos humildes a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto cómo saqueaba la tumba de sus víctimas, cómo servía de medio para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Lo he visto darle a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo mandase a este mundo sin orejas. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? Eso queda explicado en este capítulo y los subsiguientes de este libro. Este mensaje está saliendo al mundo al final del más largo y tal vez más devastador período de depresión que América haya nunca conocido. Es razonable suponer que el mensaje llamará la atención de muchos que han sido heridos por la depresión, aquellos que han perdido sus capitales, otros que han perdido sus cargos, y muchos que deben reorganizar sus planes y preparar un retorno. A todos ellos, quiero llevarles el pensamiento que todo logro, sin importar su naturaleza o propósito, debe comenzar con un intenso deseo vehemente por algo definitivo. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible ni acepta el fracaso como factible. No hay limitaciones para la mente, excepto las que aceptamos. La pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento.